¿Cómo te trata la vida? Bien, bastante bien. Qué No bueno. salgo, entonces en eso Pues haces muy bien. parece que en mayo me toca. Vamos a ver la vacuna. Ojalá que sí. ¿Quién fue Leona Vicario, Alejandro querido? Fíjate que es un personaje, yo creo que qué bueno que lo estamos redescubriendo ya desde el año pasado que se mencionó que iba a ser, o que fue su año, nada más que con la pandemia, pues obviamente se fue pasando. Claro. Pero yo siempre he creído que existe una segunda línea de grandes protagonistas de la historia, que desde luego quizá no son tan conocidos o no se adentra uno tanto, porque pues obviamente frente a la luz fulminante de los de la primera línea como Hidalgo, Allende, Guerrero, Victoria, Iturbide y demás, o Madero, Villa, Zapata, etcétera, pasan de pronto como a un segundo plano y desapercibidos, lo cual no quiere decir que no hayan sido importantes o cuya participación no haya sido también importante para sustentar incluso lo que hacen los grandes protagonistas. Ese es el caso de Leona Vicario. Yo creo que es un personaje que además, siempre buscándole un sentido de contemporaneidad a la historia, me lleva a varias reflexiones. La primera es que sin que hubiera existido un movimiento feminista en 1813, que es el momento en que se une la insurgencia y demás, ella es la primera o una de las primeras que reivindica que una mujer puede unirse a una causa política sin necesidad de el marido, sin necesidad de seguir a la pareja o por amor. Y es así como yo empiezo este pequeño o breve esbozo biográfico sobre Leona Vicario que me encargó, y agradezco mucho al Fondo de Cultura Económica este encargo. eh, y lo empiezo así porque a ella, Lucas Alamán, el historiador más importante de la primera mitad del siglo XIX y además ministro de Relaciones Exteriores e Interiores de México, publica un artículo donde dice que ella se había unido a la independencia por amor, simplemente por seguir a su marido, bueno, al que sería luego su marido, Andrés Quintana Roo. Y creo que ella lo deja muy claro y es lo que yo pretendo a lo largo del texto, dejar claro porque utilizo sus palabras, una respuesta que le da fulminante, donde dice que no, que ella cree en la independencia o creía en la independencia, creyó en su movimiento, en la insurgencia y que por eso se abocó a defender sus principios y lo hizo con coherencia, es decir, no se rajó, puso en riesgo su fortuna, perdió parte de ella, anduvo de fuga, huyendo de un lado a otro, vivió en una cueva, puso en peligro a su familia y aún así siempre fue fiel a la causa de la independencia. Entonces, creo que en ese sentido de contemporaneidad aplica muy bien al discurso actual de la paridad de género, la equidad de género, el feminismo que defiende pues la posibilidad de que la mujer esté participando, que asuma cargos importantes y demás, ¿no? Ahora, Eh, también es cierto que la mirada histórica desde acá a la historia a veces nos hace caer en errores, digamos. Por ejemplo, la visión de Sor Juana, ¿no? Es decir, que uno ve ahora con ojos feministas, con ojos de el tema de incorporar los sexos, ¿no? ¿Cómo ha sido con Leona Vicario, digamos, ¿no? ¿Cómo, Exacto, cómo? yo efectivamente yo soy de los que rehuye a esa visión. A los personajes hay que entenderlos en su contexto, sobre todo a los personajes históricos. Cuando tú quieres darle características de lo que es hoy el personaje, entonces creo que ya transgredes lo que es el sentido del estudio de la historia. Y en ese sentido, digamos, estos elementos son como raros, el que comentaba, es raro en la época de Leona Vicario. No es común que una mujer haya asumido una causa así. Hay mujeres insurgentes, desde luego, hay mujeres que son fusiladas, pero era un porcentaje bajísimo. Realmente el papel de la mujer en ese entonces era básicamente o el convento para casarse, perdón, el convento para casarse o para profesar como monja o simplemente para ser como el pilar de la familia en términos domésticos. Aquí lo interesante con Leona es que independientemente de que no existe el feminismo, ella yo creo que por la formación que tiene y que su familia es muy liberal en el sentido de permitirle
que lea mucho, que se acerque a las artes, o sea, como le permiten crecer muy libremente, a pesar de que queda huérfana joven. Yo creo que el hecho de que ella ha tenido acceso a la lectura y que haya sido una vida de lectora, eso le permite tener una ampliación de su mundo para no centrarse nada más en lo que quizá el futuro que le esperaba ahí siendo mujer de buena posición y demás. Entonces, hay que decirlo, o sea, sí defiende la causa, sí es coherente con la defensa de la insurgencia, sí se suma a la necesidad de una patria independiente, pero luego es una ama de casa dedicada a los asuntos domésticos y a su familia. O sea, no hay ahí ningún otro tipo de interpretación más que la que da en sus circunstancias totalmente. ¿Fue su afán de lectora lo que forjó su espíritu revolucionario, Alejandro? Yo creo que hay dos elementos. Uno, ese afán de lectura, claro, porque además también por la posición social que ella guarda, que es criolla de buena cuna, con muchos recursos de su familia, que vive además en la capital de la Nueva España, Ciudad de México. Eso le permite tener acceso a mucha literatura. Y no me refiero a literatura conspiracionista ni nada por el estilo, simplemente como a los grandes clásicos. Incluso yo creo que hasta tenía libros que estaban prohibidos en México, de los que se habían impreso durante el enciclopedismo y la ilustración y demás. Pero yo creo que el hecho pues tú lo sabes, dice Benito Taibo que leer es resistir, y yo creo que eso es exactamente lo que propició la lectura en ella. Y por otro lado, yo creo que también se nutre de ideas, porque su tío, que es el que se hace cargo de ella cuando fallecen sus padres en distintos momentos y ella queda huérfana como a los 17 años, entonces el tío de muy buena posición dentro del virreinato, dentro de la corte del virrey como abogado, también le permite tener un contacto con la política del momento, con las circunstancias políticas. Y luego el tío tiene pues digamos, colaboradores de él que van a ser pretendientes de León en distintos momentos. Uno, fíjate, uno es hijo de uno de los involucrados en el movimiento conspiratorio de 1808, que tiene que huir al exilio, y el otro es Andrés Quintana Roo. Entonces yo creo que todos estos elementos permiten que ella vaya conociendo perfectamente la idea de la insurgencia, y una insurgencia mucho más cercana al pueblo, es decir, la que defendía Hidalgo y Morelos, y aunque la que le toca ver a ella ya cuando se consume es la de los criollos, lo que era ella, ¿no? Ella era una criolla. Ahora, este encargo del Fondo de Cultura Económica, ¿qué te hizo pensar? ¿Qué sentido tiene para nosotros leer la vida de Leona Vicario hoy? Mira, yo creo que primero, creo que Vientos del Pueblo, que es la colección en que se publica este ensayo biográfico, es un gran ejercicio de divulgación de la historia. O sea, creo que el fondo esté promoviendo la divulgación de la historia, me parece muy bien, que ese es totalmente aparte de lo que es el uso político de la historia que utiliza el gobierno. Esa es otra cosa. Aquí creo que hablamos de reconocer, recuperar personajes, hechos. Entonces, yo creo que mostrar a una mujer como Leona Vicario es simplemente ponerla a la luz pública, porque pues, generalmente la conocíamos porque la Noche del Grito es una de las arengas, Viva Leona Vicario. Quizás la conocemos de pronto por ahí porque pues de cajón, cuando te dicen las mujeres de independencia, piensas en la corregidora Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y quizá, si eres muy generoso, la abuela Rodríguez. Entonces, creo que lo que aporta ahora es tener la visión un poco más cercana, un poco más ligera de quién es este personaje y por qué es importante. E insisto, creo que lo que nos aporta hoy es que puedes ver que eran personas que podían defender una causa y ser coherentes con sus principios. Porque creo que si algo no tiene hoy la clase política actual es exactamente esa coherencia. O sea, pueden un día estar defendiendo una camiseta y al otro día otra camiseta. Y yo creo que el ejemplo de Leona Vicario, que insisto, perdió mucho defendiendo un principio, lo ganó en la coherencia con la que defendió la causa. Bueno, la última pregunta es, ¿qué te pasa a ti como historiador? ¿Qué cosas te preocupan ahora? ¿Con qué vas a encarar tus próximos libros, más allá de los libros del momento?
¿Qué piensas de la historia hoy? ¿Cómo está atendida por el gobierno? ¿Cómo ves Mira, el tema de la historia? claro, yo desde el principio que llega el nuevo gobierno pensé que tendríamos, como lo es, una nueva oportunidad para hablar de la historia. O sea, creo que este gobierno ha sabido recuperar la historia o al menos la posibilidad de discutirla. No me asusta el uso político que hace de la historia el gobierno, que la distorsiona de pronto, pues como por ejemplo para tratar de encontrar una fecha que sea menos incómoda, como en este año los supuestos 700 años de la fundación de Tenochtitlán, que se la sacaron de la manga completamente. Pero ese es el uso político y todos los regímenes en todo el mundo, en todas las épocas, han hecho uso de ella. A mí que me preocupa actualmente, yo creo que si algo le pesa a los mexicanos es que no hemos sabido darle vuelta a la página de la historia. ¿En qué sentido? Seguimos haciendo de los hechos del pasado nuestras batallas del presente. Entonces, todo este asunto hoy de que si los españoles llegaron y fue una colonización o fue una invasión, como si ya México hubiera preexistido, o que se niega, pues porque nadie ha mencionado, al menos en el gobierno, que los tlaxcaltecas tuvieron una participación importante en la conquista y la caída de Tenochtitlán y todo eso. Me preocupa que no le hayamos que no le podamos decir a las cosas por su nombre, que en vez de decir sí, fue la conquista de México, sí, cayó Tenochtitlán, y sí, los fifís de 1821 consumaron la independencia, punto. Creemos que quitando un monumento se puede negar el pasado y entonces una cosa es reinterpretar el pasado desde distintos puntos de vista y otra cosa es tratar de cambiar la historia. Eso es lo que quizá me preocupa hoy en día y que tiene que ver en general con la discusión, no necesariamente solo con el régimen. Pero mientras estén ahí los elementos para poderlo discutir, me parece que está muy bien. Entonces, bienvenidas a la discusión y bienvenido sea un régimen que cuando menos a los historiadores o divulgadores nos ha dado la posibilidad de estar discutiendo, hablando, desde luego cuestionando y reflexionando en torno a lo que es la historia. Pero sí creo que como sociedad ya tendríamos, ni modo, nos conquistaron los españoles y la colonización fue con los españoles, así fue. Por más que hagan berrincho, patalén, esa es la realidad. Insisto, creo que ya no tendríamos que detenernos tanto en seguir haciendo de los hechos del pasado nuestros campos de batalla del presente. ¿Te han ofrecido algún cargo, Alejandro? No, ninguno. Y yo creo que ninguno tampoco. Esta es una invitación que me hizo mi querido Paco Ignacio Taibo. Ya ves que de pronto participo mucho con ellos en la Brigada Sí. Cultural, en sus debates, siempre me ha invitado y yo le agradezco mucho esta oportunidad porque sí, desde luego para mí sí es un gustazo estar publicando en el Fondo de Cultura Económica, una editorial que me parece que es uno de los pilares de la cultura mexicana desde el 34, me parece que es cuando se funda 1964, así que yo estoy muy complacido con este pequeño ensayo biográfico que me permitieron publicar y que además me lo pidieron ex profeso del personaje y me gustó el personaje, no, yo no lo conocía muy de cerca y ahora que tuve la oportunidad de consultar pues, las fuentes historiográficas, que es lo que generalmente hago para la divulgación, me causó muy grata impresión. Muchas gracias. Felicidades. Mónica, te mando un abrazo, cuídate por favor. Igual. Chao.